Buenos días, hermanos. Estos son algunos de los anuncios que tenemos para ustedes esta semana. Primero tenemos compartir tus dones. El Ministerio de Audiovisual, el Ministerio de Alabanza y el Ministerio de Generación Conquistadora están necesitando de gente. Puedes ayudar metiéndote en alguno de estos ministerios. En las actividades que tenemos para esta semana, los martes estamos comenzando un curso de inglés aquí en la iglesia a las 5 de la tarde. Los miércoles, como siempre, nos estamos reuniendo de manera remota por Zoom para los miércoles de oración. Pero el último miércoles de cada mes nos estamos reuniendo de forma presencial aquí en la iglesia. Los sábados, los sembradores junior tienen sus reuniones a las 3:30 de la tarde y los sembradores tienen sus reuniones a las 4:30 de la tarde. También los varones tienen sus reuniones por Zoom a las 7 de la noche los sábados. El servicio dominical los domingos, como siempre, se están haciendo a las 8:30 y a las 10:30. También hay servicio dominical para los niños. Continúe diciendo, colocar el teléfono por acá. Antes de iniciar, me gustaría pedirles que por favor estén orando por nosotros. De aquí, cualquier día de estos, abril pueden hacer. Entonces, por favor, téngannos ahí en sus oraciones, porque es el Señor tomando el control de todo, dándonos la tranquilidad, la mesura para saber actuar adecuadamente. Invitamos también, dicho esto, invito a los niños que todavía no han salido de sus clases, pueden pasar. Listos. Bueno, mis hermanos, el día de hoy la enseñanza inicia con una pregunta y tiene cierta relación con algo que la hermana Rosa estaba hablando ayer acá con sembradores. ¿Sí? La pregunta es: ¿qué te pesa? ¿Qué nos pesa? ¿Qué carga estás llevando? ¿Verdad? Que te está haciendo peso, te está impidiendo avanzar, te está impidiendo lograr el propósito para el cual el Señor te ha llamado. Amén. Entonces vamos a estar leyendo, situándonos allí en la palabra, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, bastante conocido el 11, ¿verdad? El Salón de la Fama de la Fe, donde está ese resumen de todas estas personas que recibieron una palabra de parte del Señor, recibieron una promesa de parte del Señor, y ellos pusieron su fe en que el Señor era fiel para cumplir su palabra. Y a causa de eso, sí, tuvieron circunstancias, vivieron asuntos, lidiaron ellos también con el propio peso que ellos cargaban en cada momento y en cada fase del cumplimiento de esa promesa, pero finalmente aquí la palabra nos trae y nos dice: oigan, hermanos, ellos lo lograron. Y si ustedes ponen su fe también en el lugar correcto, pueden lograrlo. Amén. ¿Qué dice Hebreos 12, verso 1? Y luego vamos a leer el 12 y el 13. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí el día de hoy, por poder, Señor, vernos los unos a los otros, por poder saludar, Señor, expresar bendición sobre la vida de nuestros hermanos. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están en otros lugares y que en este momento no tienen, Señor, esta facilidad, este privilegio, esta alegría que tenemos nosotros de poder estar aquí tranquilos, Dios. Padre, ten misericordia de nuestros hermanos, Señor, en Ucrania, en Rusia y en distintos lugares donde se están viviendo, Señor, guerra, rumores de guerra en estos momentos, Señor. Sé tú trayendo paz, Señor, a sus corazones.
Esa paz, Señor, que en medio de cualquier circunstancia nos permite estar tranquilos y confiados en ti, Padre bendito. Ten misericordia, Señor, de ellos y permítele, Señor, mantenerse firmes y fieles a ti, Señor, sin caída en medio de estas circunstancias, Dios. Extiende tu misericordia, Señor, a estas familias que están sufriendo en este momento, Padre bendito. A los que están pasando necesidad, Señor, no solo allá, sino en distintos lugares. Padre bendito, a aquellos que están lidiando, Dios, también con las consecuencias, Señor, de su pecado y el pecado de otros. Extiéndeles también tu favor y tu misericordia, aún a nosotros mismos, Dios amado, que estamos lidiando también con nuestras propias cargas, Padre. Permítenos como iglesia ser soporte para aquellos, Señor, que necesitan apoyo para llevar, Señor, y para librarse de estas cargas, Padre bendito. Permítenos, Señor, cumplir aquello que dice tu palabra, sobrellevar las cargas, Señor, los unos de los otros. Así como tú, Señor, llevaste, Señor, sobre ti la carga del pecado, Señor, de cada uno de nosotros en determinado momento, como iglesia, como hermanos, podamos estar dispuestos por amor a sobrellevar también, junto con nuestros hermanos, Dios, estas cargas. Gracias te damos, Padre, ponemos delante de ti este tiempo. Señor, te pedimos que reprendas al enemigo, Señor, cualquier accionar que él quiera tener, cualquier distracción, en el nombre de Jesús. Y que seas tú, Señor, dirigiendo en esta mañana mis palabras para poder expresar tu palabra con claridad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, notemos que el verso 1, ya leemos el 12 y el 13, gracias. El verso 1 inicia diciendo por tanto, es decir, está continuando acerca de algo que ya se está diciendo. Y es todo lo que decía el capítulo 11, ¿verdad? Acerca de cada una de estas personas que por la fe, ¿verdad?, puesta en el Señor, hicieron, ejecutaron, llevaron a cabo, e incluso menciona que algunos de ellos no lograron verlo, pero murieron confiados en que el Señor les había dado una promesa y en que esa promesa se iba a cumplir. Y bueno, nosotros hoy tenemos en la palabra el testimonio del cumplimiento de esas promesas, ¿cierto? Entonces, el llamado que se hace aquí en este texto, ahora sí vamos al 12 y el 13, dice, voy a leer desde el 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 12, por lo cual levantar las manos caídas, después de hablar ahí acerca de la persona de Cristo y lo que Él vino a hacer y como Él es ejemplo para nosotros, sigue diciendo este verso 12, por lo cual, entonces levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y si hemos notado lo que dice cada uno de estos versos, ninguno está diciendo Dios va a hacer. Cada uno de los textos, ¿verdad?, exige proactividad de cada uno de nosotros. Es decir, lo que el Señor tenía que hacer, ya Él lo hizo. Ahora ustedes tienen una misión. En ese pedacito que nos saltamos allí, del verso 2 al verso 11, ¿verdad?, ahí está diciendo el autor del libro lo que Jesús había venido a hacer, lo que Jesús había hecho. Pero ya Él hizo esto, ahora a ustedes les toca hacer esto. Entonces, el Señor ya ha hecho su parte, todo esto implica una acción. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, nosotros estamos cargados, ¿sí? Tenemos peso sobre nuestros hombros. Por eso acá el autor está diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, después de que ustedes vieron que todas estas personas pudieron lograrlo, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los inconvenientes que se les presentaron, ¿verdad? Ahora ustedes despójense de todo peso y del pecado que les asedia. Entonces, en algún momento todos hemos llevado cargas, sobre todo en nuestro caminar en la fe, ¿sí? Dice que la fe no es una carrera, y me llama la atención que él habla de correr con paciencia la carrera, ¿sí? Un corredor no corre con paciencia la carrera, trata de ser el más rápido. Pero ¿a qué hace referencia la palabra paciencia o correr con paciencia aquí? Muchos de los corredores más efectivos, ¿verdad?, tienen una estrategia cuando van a la carrera, ¿sí? Ellos dicen, yo no voy a soltar todo el power, yo no voy a soltar toda mi fuerza al comienzo, ¿verdad?, sino que voy a mantener un ritmo hasta cierto punto, ¿verdad?,
Y en ese punto, yo ahí sí voy a soltarla toda, voy a soltar toda mi energía, toda mi fuerza, ¿verdad? Cuando los demás ya lo hayan soltado todo y estén más cansados que yo voy a ir suave, voy a mantener un ritmo y al final lo voy a soltar todo y voy a lograr. A esa paciencia es a la que se refiere. O sea, no vamos a correr la carrera por correrla, ¿verdad? Sino que tenemos una hoja de ruta, un mapa, unas indicaciones que nosotros vamos a seguir para lograr llegar al final de esa carrera. Entonces, en nuestro caminar en la fe, ¿verdad? Muchas veces queremos correr la carrera sin seguir la ruta indicada, sin tener ese plan claro en nuestra mente, sin saber lo que el entrenador, lo que el Señor ha dispuesto para esa carrera. Mira, esto se va a correr así. ¿Sí? Entonces eso es correr con paciencia. Entonces llevamos estas cargas muchas veces nos atrasan. Se ve un potencial en nosotros, sabemos que tenemos un potencial en nosotros. El Señor nos ha dicho, mira, yo he puesto esto en ti, pero no entendemos por qué no avanzamos. Tenemos el peso ahí enganchado, no lo hemos soltado. Entonces esto muchas veces nos atrasa, otras veces nos fatiga, nos cansamos. ¿Sí? En determinado momento de la carrera, ya yo no puedo más, ya hasta aquí llegué yo, ¿cierto? Nos fatigamos. Lo ideal o lo que deberíamos hacer cuando llevamos un peso que no tenemos que llevar es pues soltarlo y dejarlo ahí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, venimos con nuestro peso, llegamos acá a la iglesia, cantamos las alabanzas, escuchamos el mensaje de la palabra, nos sentimos recargados de esa palabra, ¿verdad? Y tenemos el peso ahí, listo, no, tranquilo, yo estoy aquí, voy a descansar un rato, pero cuando salimos de acá, de este lugar, y nos enfrentamos nuevamente a esta situación, ¿qué hacemos? Agarramos la carga y nos la montamos en el hombro otra vez. O sea, como si el Señor solo nos quitara el peso, ¿verdad? Como si el Señor solo nos ayudara con la carga mientras estamos aquí. ¿Sí? Y una vez salimos de acá, ya es otra regla, ya acá es otra cosa, y yo tengo que recoger mi carga y nuevamente salir. Miren, el Señor Jesús dijo, vengan a mí, todos los que estén trabajados, ¿y qué? Y yo les haré descansar. Amén. Todas estas personas que se mencionan en Hebreos 11, antes de esto que estamos leyendo, ellos descansaron en el Señor. ¿Les costó entenderlo en cierto punto? Sí, algunos de ellos sí cometieron errores. Pero el llamado para nosotros es a tener la confianza que ellos tuvieron. Finalmente, ellos depositaron toda su confianza, toda su carga, todos los defectos que podían tener, se los presentaron al Señor. Y finalmente pudieron lograr el propósito. Amén. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, es que caemos en el engaño de que esos pesos hacen parte de nosotros y no podemos soltarlos. Yo soy así, a mí me enseñaron así, ya yo no puedo cambiar, estoy muy viejo, los viejos no da la pata. Y eso nos hace mantener ese peso ahí sobre nosotros, nos hace seguir cargados. Entonces, ¿qué cosas? El pasado, lo que pasa es que cuando yo estaba pequeñito, lo que pasa es esto, lo que pasa es aquello, y seguimos ahí con el peso. ¿Sí? Nuestro temperamento también muchas veces, no, lo que pasa es que ya yo, mi temperamento. Pero tenemos también en la Escritura, ¿verdad?, el Señor mostrándonos ejemplos de gente que tenía cierto tipo de temperamento, ¿verdad?, y entregaron su vida al Señor, entregaron sus cargas al Señor, permitieron que el Señor trabajase en ellos, ¿verdad?, y el temperamento dejó de ser excusa. Vemos a un Pedro impulsivo, arrebatado, que lo vemos ya en el libro de los Hechos, un Pedro con un temperamento bajo el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Hablándole con paciencia, fuera de la impulsividad, presentando el mensaje del Evangelio y viendo cómo el Espíritu Santo se derramaba a través del discurso de Pedro el impulsivo, que nosotros llamaríamos traicionero, porque negó al Señor y no sé qué, que nosotros muchas veces lo tildamos, vemos a ese Pedro transformado, ¿sí?, por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, liberado de su peso, de su temor de lo que iba a decir la gente, de lo que le podían hacer, de lo que iban a pensar, liberado de todo eso, expresando la palabra con poder.
y viendo derramarse el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban allí en el lugar. Y si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver todo lo que hizo el Señor a través de la vida de Pedro y de otros hermanos que decidieron dejarse usar del Señor, que decidieron entregarle sus cargas al Señor, ¿verdad? Y ir tras el propósito de Dios. Amén. Entonces hoy la pregunta para nosotros es, ¿qué te pesa? ¿Qué nos pesa? ¿Qué nos está impidiendo desarrollar? ¿Qué nos está impidiendo cumplir el propósito o ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia? ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está aguantando? Entonces lo que les mencionaba ahorita, lo que hacemos es descargamos el peso temporalmente en ciertos momentos de nuestra vida. No, y sí me siento súper chévere, acabo de recibir una buena noticia, me van a dar un empleo, me van a pagar tanto, listo, ahí soltamos el peso, el Señor es lo mejor, me dio trabajo. Pero cuando nos dicen que se nos terminó el contrato, ay, ahora qué voy a hacer, y el arriendo y los recibos, y dejó Dios de ser Dios, porque tu jefe te dijo, chao, como decía la hermana, se murió el Señor, se murió Dios, desapareció Dios del mapa. Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que tenemos nuestra confianza en nosotros mismos y no en Él. Tenemos nuestra confianza en nuestro empleo y no en Él. Tenemos nuestra confianza en el título universitario que voy a conseguir o que acabo de conseguir y no en Él. Entonces ese es el peso que muchas veces estamos cargando. No llevamos la carga, no dejamos que el Señor lleve la carga con nosotros. Siempre la tomamos nosotros. ¿Sí? El Señor dice, echa tu carga. No, Señor, tranquilo. Me acabo de quedar sin trabajo, yo la llevo. Cuando vuelva a tener trabajo, entonces ahí sí tú me ayudas. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Entonces no volvamos a tomar el peso. Esta gente del capítulo 11, los héroes de la fe que nosotros llamamos, se comprometieron con el Señor. Se comprometieron a vivir para Dios sin importar los sacrificios que tenían que hacer para hacerlo. Y para nosotros la invitación el día de hoy es seguir los pasos de ellos. El texto hace allí un resumen, una lista, y esa lista no termina con el punto que está allí, esa lista continúa. Con todos y cada uno de nosotros y los hermanos que a lo largo del tiempo, ¿verdad?, han decidido que, como dice Dios, es mejor. Han decidido que el Señor, mira, sincerarse con el Señor, dice, Señor, mira, yo soy esto, yo he hecho esto, yo reconozco esto, te lo entrego a ti, trabaja tú en mí. Y se han despojado de ese peso. ¿Cuál es el problema? Lo que les mencionaba ahorita, nosotros nos despojamos temporalmente de los pesos, en nuestras fuerzas. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero después de un tiempito volvemos nuevamente y lo retomamos. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Otra de las cosas que puede suceder es que con la ayuda del Señor la carga cada vez se va haciendo más pequeña. Es decir, mi temperamento iracundo, quizás molesto, está de este tamaño. ¿Sí? Pero con la ayuda del Señor y con el trabajo de su Espíritu Santo en mí y con la cercanía a su palabra, cada vez ese peso se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. ¿Por qué? Porque con la ayuda del Señor yo lo estoy llevando. Entonces cada vez voy cargando menos. Entonces, esa es la idea, soltar, entregar eso al Señor. Entonces la invitación es seguir los pasos de ellos, tomar la batuta de la fe, que ellos se la fueron pasando uno tras otro, y seguir adelante. Eran personas comunes, parecidas a cualquiera de nosotros, que en determinados momentos de su caminar en la fe tuvieron que algunos engañar, otros decir mentiras para poder quedar bien por temor a perder sus vidas, por temor a que se perdiera la promesa, y el Señor finalmente le dijo, eso que estás haciendo no está bien, perdón Señor, rectificaban y seguían adelante. O sea, no es que todo fue perfecto, no, pero es que ellos tenían al Señor ahí 100%, 24 horas del día, todos los días de la semana, todo el año. Ellos también tuvieron sus luchas y tuvieron sus dudas en determinado momento, a pesar de que sabían que el Señor estaba con ellos. Pero estuvieron dispuestos a ser humildes, ¿verdad?, a presentarse delante del Señor con humildad y reconocer sus faltas. Y el Señor dijo, está bien, te sigo ayudando, venga, entrégame la carga.
Y vemos finalmente el cumplimiento del propósito en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Estuvieron dispuestos a despojarse de estas cosas que les estaban impidiendo avanzar y a caminar con el Señor. Entonces, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos querido ser como alguien, imitar a alguien. Sí, cuando era un niño que veía las series de televisión animadas y todo esto, no, yo quiero ser como Koji Kauto, el piloto del Mazinger Z, o como el Power Ranger de color verde o el rojo. Y cada vez todas esas expectativas o todas estas figuras que uno ve o que quiere imitar van cambiando. Sí, quizás en este momento, bueno, quiere ser como un futbolista o como un empresario o como un pastor o predicador, ¿cierto? Todas estas cosas van cambiando. O quizá en algún momento queremos ser como algún héroe de la fe, ¿sí? Lo que no podemos hacer, y no es malo que admiremos a alguien, no es malo que sigamos la carrera de alguien. El error está en querer ser como estas personas, en creer que haciendo lo mismo que ellos hacen, ¿verdad?, nuestra vida va a cambiar. Porque resulta que nuestra vida no cambia con el cambio en las acciones. Nuestra vida cambia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, con un cambio en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces yo puedo querer ser como el profeta Elías, ¿verdad?, y mandar a encargar de por allá una túnica de piel de camello, toda peluda así, y decidir vivir en la calle o alejado de acá de la ciudad, apartarme por allá, hacer ayuno y nomás comer grillitos y la hierbita que consiga por ahí, y todo eso. Yo puedo hacerlo. Sí, y decir, bueno, ahora sí va a bajar el poder del Espíritu Santo sobre mí, porque yo estoy haciendo lo mismo que hacía Elías. Pero ¿sabes? Finalmente eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo el peso encima, ¿verdad?, de mi propio pecado, tengo el peso encima de ese mismo hecho de creer que por Dios cambiar mi ropa, cambiar, ya todo está hecho, ¿verdad? Sigo cargando el peso. Puedo querer ser o aparentar ser como, ¿verdad? Pero realmente en mi corazón yo sigo siendo exactamente el mismo. Entonces, no dice solo el peso, sino dice también el pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está ahí a la puerta. Y por más que nosotros culpemos al enemigo todo el tiempo, a veces nosotros mismos nos metemos en situaciones que nos llevan al pecado, a sucumbir ante el pecado. La palabra nos habla de gente que tomó decisiones, buenas o malas, y de las consecuencias que tuvieron esas decisiones en cada uno de ellos. Y el principal ejemplo que tenemos es el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Hay una promesa para Israel, hay muchas promesas para Israel, y a lo largo de la historia el Señor las ha ido cumpliendo una a una. Él ha seguido siendo fiel. Pero esta vez el pueblo le falló al Señor. El pueblo trató de engañar al Señor, el pueblo se quejó del Señor, desconfió del Señor. Puso al Señor por debajo en muchas ocasiones diciendo, mira, lo que nosotros teníamos allá era mucho mejor que lo que tú nos estás dando aquí. Decisiones, y todavía gran parte del pueblo está lidiando con las consecuencias de las decisiones de muchos de sus antecesores. Pero el Señor se ha mantenido fiel para con ellos al día de hoy. Así como se ha mantenido fiel para cada uno de nosotros. Yo antes de empezar el servicio había dicho, no voy a cantar, o voy a estar tranquilo. Empezó la alabanza, sobre todo en canciones de Dios. Me tocó buscar el agua. Entonces, el Señor nunca le falló al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó decisiones, ¿verdad? Decidió en muchas ocasiones decir, mira, lo que tienen los otros pueblos es mejor que lo que Dios nos ha dado. Incluso llegaron en un momento a decir, ¿sabes qué? Ya no queremos que nos gobiernen más de esta manera como nos gobiernan, le dijeron a Samuel. Queremos ser como las otras naciones que tienen rey. Bueno, el Señor dijo, Samuel se indignó, ¿cómo así? ¿Qué les pasa, Señor? No se lo... Tranquilo, Samuel. Déjalos. No te han despreciado a ti, sino a mí. Y fíjense, todo esto de Israel, querer tener rey, aparentemente pues no tenía nada de malo, como muchas veces nosotros pensamos. Bueno, yo quiero hacer esto y aquello,
Pues la Biblia no dice muy claramente o no habla directamente acerca de eso. Yo no le doy nada de malo. Pero ellos no pensaron en las consecuencias. Todas las naciones que tenían reyes tenían que ir constantemente a la guerra. ¿Sí? Tenía que pagársele también un tributo al rey. Ellos de las cosas que producían, ellos solo daban algo para el sostenimiento del templo, ¿verdad? De la gente que administraba todas estas cosas, bueno, después de David y Salomón. Pero el cierto tiempo lo que daban era para que se mantuviese, ¿verdad? Ahí el profeta, las ofrendas y todo esto. Pero después de esto vino la carga impositiva. Ahora hay un reino que mantener. ¿Y quiénes están en el reino? Ustedes. Entonces, querían rey, paguen impuestos. Ay, ¿cómo así? No querían tener un rey. Y las consecuencias de la lucha de poder interna dentro de la familia de los reyes también. Sí, las mismas acciones de los reyes de las otras naciones, los reyes de Israel quisieron imitarlas, ¿no? Pero yo veo que el rey de allá tiene tantas esposas, yo también quiero. Entonces las familias tenían que llevarles a sus chicas jovencitas allá para que te dijeran, mira, este es el menú. Todo eso tuvo consecuencias sobre el pueblo. Y si usted lee el libro de Crónicas, el libro de Samuel, va a ver todo lo que pasó reino tras reino dentro de Israel. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, los demás tienen rey, nosotros también queremos. Antes de eso, un profeta era el que se encargaba de hablar al pueblo de parte de Dios, ¿sí? Y de llevar a Dios las inquietudes del pueblo. A ellos no les gustaba ese sistema, les gustaba mejor el sistema de ellos. Y fíjense toda la consecuencia que tuvo ellos, ¿verdad? El Señor los había librado de la carga de estar en Egipto, de la carga de la esclavitud, pero ellos decidieron que queremos volver a un sistema parecido, ahora bajo el gobierno de un hombre que va a estar allí al frente de nosotros como las otras naciones. Ellos agarraron el peso y se lo volvieron a enganchar encima. El Señor nos ha redimido y nos ha librado de muchas cosas. ¿Sí? No permitamos y no lo hagamos nosotros mismos, no nos volvamos a cargar de esas cosas. No permitamos que el enemigo nos engañe como iglesia y nos vuelva a poner pesos encima que no debemos llevar. Todo esto de la prosperidad actual y de que se debe ver que tú eres un hijo del rey y debes ser próspero y todo esto, eso es una mentira del enemigo. Es una mentira del enemigo. Entonces tú te sientes mal, que yo no estoy prosperando, que yo que el Señor no me prospera, que tengo que voy a pactar, voy a llevar mi plata allá, pastor no sé quién, que allá sí. No funciona de esa manera, no volvamos a ponernos ese peso encima. No dejemos que los hombres se enseñoreen de nosotros y nos manejen a su antojo. No lo permitamos. El Señor no nos llamó a eso. Entonces, hermanos, cambiar nuestro exterior, ¿verdad?, no va a hacer que cambie nuestro corazón. Ceder al Señor el control de nuestra vida es lo único, y de nuestro corazón, y permitir que Él haga cambios en nosotros es lo único que va a permitir que realmente haya un cambio exterior. ¿Sí? ¿Quieres ser próspero? Deja que el Señor trabaje en tu economía. Entrégale tu economía al Señor. ¿Sí? No estés diciéndole mentiras al banco para que te presten dinero y luego estés apurado para pagar la deuda o apurada. No estemos haciendo negocios, ¿verdad?, de manera incorrecta, de manera deshonesta y esperar que el Señor bendiga eso. Y luego no compremos mercancía, quizás un ejemplo, una mercancía allí que nosotros sabemos que no es de buena procedencia, que está de contrabando, y cuando la haríamos la quite, vengamos acá y hermano, oren al Señor para que me devuelvan la mercancía. ¿Cómo así? Desde el principio estás actuando de manera incorrecta, el Señor no puede decir eso, eso es tentar al Señor, decirle que vaya en contra de lo que Él es. Entonces eso es lo que muchas veces nos pasa. Tomamos decisiones aparte de Dios, ¿verdad? Señor, tranquilo, este peso yo lo puedo manejar por acá. Yo voy a hacer mi negocio acá con estos señores raros que andan en moto y listo, tranquilo, Señor. Te metas en eso. Ellos me van a prestar esa platilla y yo se la voy a devolver. Y entonces cuando la moto te viene a buscar, ¿verdad?, y te amenaza y te dice porque no pudiste pagar, entonces sí, Señor, aquí está tu hijo, Padre. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Al Señor no le podemos engañar. ¿Sí? Y no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Entonces, no nos olvidemos de quitarnos el peso. ¿Sí?
de ir poco a poco apartándonos de esas sendas que nos pueden llevar a camino de perdición, al pecado nuevamente. Porque finalmente, si seguimos o insistimos en llevar esa carga, nos vamos a cansar y al final nos vamos a caer. Amén. El Salmo 81, del 6 al 7, un salmo de Asaf, y específicamente habla acerca del pueblo de Israel. Y el Señor les dice algo, dice: aparté su hombro de debajo de la carga. Es decir, aparté, eso pasó, su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Eso sucedió, eso lo hizo el Señor con el pueblo de Israel, pero él constantemente se les olvidaba, como a nosotros constantemente se nos olvida hoy, ¿verdad? Que ya el Señor Jesucristo ha pagado un precio, ¿verdad? Y nos ha liberado de ese peso del pecado y del peso de esas cargas que muchas veces nosotros insistimos en llevar. Hermanos, lo que está escrito está para testimonio de nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y eso lo dice la misma palabra, está puesta para eso. Entonces, ¿qué nos dice el Señor hoy? Suelta, despójate, soltemos ese peso que estamos cargando, ¿verdad? Que no nos está permitiendo avanzar, que nos tiene fatigados, que nos tiene cansados, que nos entristece muchas veces, que nos deprime. Soltemos ese peso. Y ahora me gustaría hacer un paréntesis acá, porque no solo son pesos de cosas de nuestro carácter o de cosas del exterior. Muchas veces también hay personas que ponen pesos sobre nosotros. Incluso muchas veces nosotros hemos sido de esas personas que le ponen más peso a los demás. ¿Sí? El Señor Jesús habló acerca de esto. En Mateo 23:4, ¿verdad? Hablándole a los fariseos, a los escribas y fariseos, dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En la Nueva Traducción Viviente me gustó como dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Esto es cuando a nosotros muchas veces cargamos a los demás con peso, o permitimos que nos carguen con más peso del que ya llevamos, ¿sí? Con cuestiones religiosas, legalismo y todas estas cosas. Viene una persona recién llegada acá, feliz, gozándose en el Señor, el Espíritu Santo está iniciando una acción en esa persona, ¿y qué hacemos? Mira, amigo, tú no debes venir con esos zapatos, no deberías traer ese hilo. Digo, ese peinado que te da un mechón así de otro color, el pelo azul, rojo, verde, morado. Y ahí comienza a colocar peso sobre estas personas. Sí, no estamos llamados a eso. Estamos llamados como iglesia a sobrellevar las cargas los unos de los otros. No somos Espíritu Santo de nadie. La gente no va a cambiar por nuestro dicho o por nuestro deseo. La gente va a cambiar por una relación genuina con el Señor y por el accionar del Espíritu Santo y la palabra en sus vidas. Así es que la gente va a cambiar. ¿A qué estamos llamados nosotros? A sobrellevar las cargas con ellos. ¿Amén? Entonces, hay gente que no soporta ver a otros felices en el Señor. Soltemos y dejemos que otros sean libres en el Señor. No les pongamos carga a los demás que nosotros estamos cansados de llevar. He tenido amigos que están de pronto en un sistema de fe un poco más estricto, ¿verdad? Tienen ciertos parámetros que ellos deben seguir en cuanto a la vestimenta, incluso hasta la manera de hablar. Sí, y muchos de ellos me han confesado: estoy cansado, quiero salir corriendo de ahí. Están llevando más peso del que pueden, están llevando un peso que no tienen que llevar, una carga innecesaria, impuesta por quién, por otra persona, ni siquiera por el Señor. Entonces, la única forma de hablar
con propiedad de la libertad. Si la única forma en que nosotros podemos hablarle de libertad a alguien es siendo libre. Es siendo libre. Cuando nosotros apreciamos, cuando nosotros sabemos lo que es ser libre, ¿verdad? Se nos nota cuando lo hablamos. Pero si nosotros mismos estamos cargados, seguimos amarrados, seguimos esclavos, ¿verdad? Y amarrados allí, rodeados del pecado todo el tiempo y todas estas cosas sin poder enfrentarlo, vamos a ir a hablar a una persona sin ir a conocer a Cristo. Y es lo mejor que pueden hacer. Acéptalo en tu corazón. ¿Quién va a cambiar tu vida? Nadie te va a creer, hermano. Nadie. El Espíritu Santo ponía de nuevo en los apóstoles para predicar el Evangelio. Esos tipos sabían que cuando terminaran el mensaje estaban los soldados romanos allá con las manitas en la mano. Sí, pero ellos estaban predicando ahí de nuevo y con alegría, sin temor. Y cuando venían los soldados romanos y ejecutaban el castigo, ¿verdad? Ellos salían contentos. Porque habían sido tomados por dignos de sufrir a causa del Evangelio. Yo sé que esto es difícil muchas veces de entender o de meterlo en nuestra cabeza, que huye constantemente del sufrimiento por la causa que sea. Hace parte de nuestro egoísmo muchas veces como seres caídos, ¿verdad? Porque yo soy lo suficientemente bueno como para sufrir, pobrecito yo. Pero es de lo que nos habla la palabra. Ellos entendieron lo que significaba esto. ¿Por qué? Para ellos la vida no terminaba. Para ellos lo de aquí, día de entrenamiento. Lo bueno viene allá, en la presencia del Señor. Amén. Entonces, eso era lo que marcaba la diferencia en cuanto a los apóstoles y en cuanto a los primeros cristianos con nosotros al día de hoy. No quiero decir que no haya gente que esté también en la misma actitud, en la misma misión, incluso algunos de nosotros podemos estar. Pero hemos permitido que los engaños del enemigo se hayan ido metiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Y es tiempo de que decidamos sacarlo a él de acá y volvamos a poner nuestra mirada en lo que realmente dice la palabra, en lo que realmente dice el Señor. Amén. Entonces, o somos como el pueblo de Israel que siempre estaban anhelando lo que tenían cuando eran esclavos. Si el Señor nos ha liberado, no necesitamos esas pesadas cargas. Amén. Ni imponérselas a nadie, ni que nadie venga y nos las imponga a nosotros. Amén. Entonces cerramos el paréntesis ahí. No nos convirtamos en personas que cargan a los demás. Y no permitamos que nadie venga y nos cargue también a nosotros. Tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Miremos en la palabra si realmente las cosas que nos están exigiendo o aquellas cosas que nos quieren imponer, si realmente son así como hacían los hermanos en Berea. Y cerramos ahí entonces. La única forma de hablar con propiedad, pero eso ya, es siendo libre, porque apreciamos lo que es estar en libertad. Salmo dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Entonces, aparte del pecado que nos pesa, ¿sí? Aparte del pecado que constantemente está ahí asediándonos, ¿verdad? Que muchas veces sucumbimos, ¿qué nos pesa? Quizás dentro de algunos de nosotros estamos llevando alguna carga de culpa por cosas que hicimos mal en el pasado y no le hemos entregado eso al Señor, o hemos hecho el intento de entregarlo, pero volvemos y recogemos nuevamente. Ponemos ahí, descansamos por un tiempo y luego otra vez cargamos el peso de la culpa. Entonces, ¿qué nos pesa? La culpa, la religión, las altas expectativas que muchas veces tenemos o que no tenemos, nadie nos las impone, pero nosotros creemos que todo el mundo nos las está imponiendo, y eso nos carga también, nos llena de ansiedad. La comparación con otros, lo que pasa es que el vecino tiene esto, tiene aquello, no, es que el tal muchacho estudió conmigo y mira, lo habrá visto, no sé qué, mira, yo todavía ni siquiera sé que lo pensé. ¿Qué nos pesa? ¿Qué peso estamos llevando? Las metas que tenemos, el rencor, las raíces de las amarguras, el ser el hermano mayor, el ser el hermano menor, ser mamá, ser papá.
¿Qué nos carga? El deseo quizás de tener dinero también. ¿Qué es lo que nos está cargando? ¿Qué es lo que nos está pesando? Y no nos está impidiendo ver con claridad el propósito del Señor para nuestras vidas. Vea, Pablo una vez conoció al Señor y permitió que el Señor hiciese la obra en él y fuese transformado por el Espíritu Santo. Él dijo: mira, ya yo deseché todo lo que fui, todo lo que yo era, todo lo que pasó antes, la gente que me falló, la gente que me engañó, eso quedó atrás. Ahora mi mirada está en la meta. Está en la meta. A alcanzar aquello para lo que el Señor me ha llamado. Entonces, hermano, como hijos del Señor, nuestra mirada atrás solo debe estar para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Nuestra mirada atrás es para ver el peso que el Señor te quitó de encima, verlo ahí donde quedó, hasta que ya no se ve en el camino. Es para lo único que necesitamos nosotros mirar atrás. ¿Sí? Y también para mirar a quién le hicimos daño en ese camino, recibir humildad y pedir perdón. Porque mucha de la culpa que cargamos muchas veces es porque no estamos dispuestos a pedir perdón, y una más difícil todavía, a perdonar. Tenemos el peso de las cosas que otros nos hicieron sobre nuestros hombros. O sea, nos tomamos el veneno y queremos que le haga daño a ellos. Necesitamos soltar eso y perdonar. Que ya se murió. No hay tiempo para eso, se puede perdonar incluso a esa persona que ya solo está en tu memoria. Sí, despojémonos de todo peso. Amén. El perdón. Entonces, ¿nos pesa el pecado? ¿Qué otro Dios existe como el Señor? Tan fiel, tan amoroso, tan bondadoso, tan misericordioso, que nosotros continuamente le fallamos y Él sigue manifestando su amor para nuestras vidas todos los días. Todos los días nos renueva su misericordia. Vamos a leer en Miqueas 7, versos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una promesa para Israel. Y esa promesa se cumplió, se ha cumplido en la persona de Cristo y es extensiva a cada uno de nosotros. ¿Qué otro Dios como el Señor? Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Soltemos esa carga, y pongamos nuestra mirada en lo que está adelante. Amén. Entonces, ¿qué nos pesa? Ya Dios, lo que sea ahí en su mente que ustedes dicen: a mí me pesa esto. Yo comencé a hacer la lista y bueno, no les voy a decir cuántas vamos a hacer. ¿Qué nos pesa, hermanos? ¿Qué es lo que más nos pesa? ¿Sí? Dios ya te liberó de eso. Entreguémosle eso al Señor. Estemos dispuestos a entregarle eso al Señor. Cuando allá en la casa lidiábamos con algo, mis hermanos y yo, y le decíamos a mi mamá: vaya a hacer algo, ¿estás haciendo esto? Tienes que entregarle eso al Señor. Entonces, entreguemos nuestras cargas al Señor. Como iglesia, hemos sido llamados no a poner peso, sino a lo que les mencionaba ahorita: sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y eso no es del Antiguo Testamento. Eso está en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, capítulo 2, verso 6. Dice: sobrelleven las cargas los unos a los otros. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Bueno, el capítulo 12 de Hebreos inicia diciendo: bueno, todos estos hombres que hicieron esto lo lograron. Algunos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero la promesa se cumplió. ¿Sí? Por lo tanto,
nosotros también, teniendo en derredor, o sea, teniendo todos esos testigos, teniendo toda esta gente, ¿verdad? Tan grande número de testigos, despojémonos de todo esto y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo que los demás pensaban, lo que los demás decían, lo que los demás le hacían, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros podemos seguir al Señor en ese caminar. Él está sentado a la diestra y nos ha hecho la invitación a nosotros a gobernar juntamente con Él. ¿Qué más queremos? Todo está dado, hermanos. Entonces, como dice Pablo, si estás llevando alguna carga, si estás llevando dificultades, podemos acercarnos al Señor. Podemos acercarnos a Él. Y en Santiago encontramos algo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para encontrar ¿qué? Misericordia y el oportuno socorro. Si estamos apurados con el peso, acércate con confianza al trono de la gracia. Ahí hay alguien que está dispuesto a escucharte y a librarte de esa carga. Amén. Entonces, esa es la invitación en esta mañana, hermanos. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Lo que decía el verso 12 y 13, lo vamos a poder hacer una vez hayamos entendido esto. ¿Sí? Por lo cual, vamos a poder levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, y vamos a hacer sendas derechas, no solo para nuestros pies, sino para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor para con cada uno de nosotros, que nos extiende, Señor, cada día, a pesar de nosotros mismos, Señor, a pesar de nuestra negativa, a pesar, Señor, de que tenemos temor muchas veces, Dios, de entregarte todo de nosotros a ti. Necesitamos tu ayuda, Padre, para realmente lidiar, Señor, con las cargas que llevamos sobre nosotros. Necesitamos, Señor, del poder de tu Espíritu, Señor, para poder dejar de lado todas estas cosas. Necesitamos la sabiduría, necesitamos la verdad que está en tu palabra, para poder hacer frente a la mentira del enemigo, Señor, que constantemente nos está descalificando y diciéndonos que no somos suficientes. Cuando esto no radica en nosotros, sino en la persona de tu Hijo Jesucristo, que ya lo ha hecho todo, Señor, que ya por cada uno de nosotros ha pagado el precio. Hoy te damos gracias, Señor, y reconocemos que necesitamos de ti, que necesitamos de tu ayuda, Señor, que necesitamos volver a confiar en tus promesas y dejar de confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, dejar de ser autosuficientes, Señor, y recordar que tú eres soberano y eres suficiente para cada uno de nosotros, que no hay obras que igualen a las obras que tú haces, y no hay nada, Señor, que escape a tu cuidado o a tu poder. Ayúdanos, Señor, cada día a aferrarnos a ti y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermanos, en la imagen pueden encontrar toda la información que necesitan para enviar sus diezmos y ofrendas voluntarios. Les compartimos esta cita bíblica de Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Con esto en mente, les invitamos a preparar sus corazones y hacer crecer también el reino del Señor. Los invitamos a compartir de sus diezmos y ofrendas u otras formas de servicio con la iglesia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Te esperamos en otro Domingo en Paz.